Listo. Ya estamos a 3, 2, 1. Listo. Ya empezaste globalmente. Bueno, Ya muchas estamos. gracias a todos los que se estén conectando, se hayan conectado, no se hayan desesperado. Desafortunadamente, a veces la tecnología nos traiciona y como estamos con el doctor Edgar Soria desde allá hasta en el otro continente, en el viejo mundo, como dicen, ¿verdad? Pues tuvimos unos pequeños problemas técnicos que afortunadamente ya se superaron. Bueno, vamos a tratar de recuperar un poquito el tiempo porque el doctor Soria, Edgar Soria, tiene alguna otra actividad después que hacer. Entonces, hoy nos va a dedicar, creo que máximo, ya máximo una hora de presentación. Pero en fin, él lo decide y nosotros tenemos el tiempo para escucharlo el máximo que él pudiera ofrecernos. Bueno, pero como no todo el mundo lo conoce, desafortunadamente para los que no lo conocen, Edgar ha sido un excelentísimo investigador desde hace bastante tiempo, a pesar de que, pues tengo que decir que es bastante joven, pero ha tenido un entrenamiento formal muy riguroso. Él es egresado de la Facultad de Psicología de la UNAM, y ha obtenido su doctorado en la Facultad de Medicina también de la UNAM, pero ha tenido varias experiencias con investigadores muy reconocidos en el mundo, como el doctor Tim Kirkham, que fue el primer investigador que demostró que los endocannabinoides promovían, facilitaban, este, voy a decir que el apetito, el hambre, ¿verdad? El doctor Edgar Soria estuvo con el doctor Kirkham allá en Liverpool hace algunos años y se estuvo entrenando en parte ahí. Posteriormente, y una vez que terminó su doctorado aquí en la Facultad de Medicina, él se fue a una estancia postdoctoral en el grupo del doctor Giovanni Marcicano, allá el neurocentro que está en Bordeaux, Magendie, de nombre este centro, un sitio muy prestigioso, y que ahí pues estuvo trabajando, tuvo muchas publicaciones, sobre todo de gran impacto, y ahora que él ya está como un investigador full tenure, o sea, digamos ya muy involucrado en el Centro para Neurociencias de la Universidad Vasca, del País Vasco, perdón, allá en Bilbao, en España. Eh, Quiero acortar un poquito explicar su currículum porque estoy un poquito ansioso de que no se nos vaya a terminar el tiempo, pero sí me gustaría decir que el doctor Edgar ha publicado en varias revistas de prestigio. Parece que ya es cliente frecuente de la revista Neuron, que tiene un 20, no recuerdo bien, de impacto. Y a pesar de que, bueno, por su juventud y todo eso, pues eh, eh, el número de publicaciones que tienen, pues todavía está eh, elevándose, pero él ya tiene más de 3.000 referencias en la literatura científica, lo cual quiere decir que es un impacto muy importante que está teniendo su investigación dentro de la literatura científica. Evidentemente, ¿verdad? Siendo tan específica su investigación como es cannabinoides, endocannabinoides, que es de lo que nos va a hablar hoy, 3.000 y tantas referencias, pues verdaderamente es muy importante, ¿no? Entonces, Edgar, muchísimas gracias por haber aceptado. No sé qué ha pasado con esta conexión, No tengo pero idea. me hace muy feliz verte, me hace muy feliz, hace mucho que no te veía, aunque sea por esta manera, pero tú sabes que me encanta verte y creo que a todos los que te conocemos nos encanta verte y nos hace muy felices que tú estés destacando tanto en la investigación científica. Entonces, Igualmente, gracias por estar. igualmente, muchas gracias. Ahora sí, yo comparto pantalla, ¿no? Por favor, sí, adelante. Muy bien. Entonces, primero,
ya siento el retraso y el problema con el ordenador, que no sabía qué pasó, entonces, pero bueno, vamos a comenzar. Bueno, primero, muchas gracias otra vez por la invitación. Ya saben que cuando puedo y generalmente trato de hacer espacio para este tipo de seminarios y todo, sobre todo viniendo de Oscar. Y bueno, también voy a comenzar con esta slide para agradecer también a Oscar, que cada vez que lo veo también le digo, siempre trato al menos tratar de comunicarle lo agradecido que estoy con él. Simplemente son las dos. El primer póster que presenté cuando estaba haciendo la tesis de licenciatura, que fue en Nueva Orleans, que como pueden ver, fue prácticamente una gráfica, ¿no? Y recuerdo muy bien que ese congreso, obviamente como era el primero y era en inglés, estaba aterradísimo de presentar. Entonces solamente creo que estuve creo que nunca le dije a Oscar, pero creo que nada más estuve la última media hora del congreso ahí, en el póster. Y luego también la primera presentación oral de Boca del Río, y todo esto fue en el 2004, pero el póster fue en 2003, y luego la de Ciencias Fisiológicas en 2004, la primera presentación donde ya empezaba a delinear el proyecto de tesis y todo esto, ¿no? De endocannabinoides y food intake. Pero bueno, eso simplemente era para un throwback en Memory Lane para agradecer a Oscar y para decir que ha sido muy importante para lo que he conseguido hasta ahora, ¿no? Y lo que he tratado de comunicar ahora ya a mis estudiantes y a la gente a los que presento en general, ¿no? Pero bueno, entonces, lo que les voy a presentar hoy es prácticamente las líneas o las líneas de investigación de lo que he comenzado a estudiar aquí en mi laboratorio, que como dice Oscar, y ahora ya tengo el full tenure, pero bueno, cuando llegué aquí hace 5 años prácticamente, llegué con un tenure track, es decir, empecé a montar todo el laboratorio desde cero, ¿no? Entonces llegué simplemente con un poco de espacio y con 4.000 euros, y luego todo lo demás lo he tratado lo he venido consiguiendo, pues aplicando y solicitando grants y eso, ¿no? Pero formalmente yo creo que fue hasta hace prácticamente un año que ya he formado más o menos el grupo, el laboratorio, ¿no? Que se llama, lo que queremos estudiar son las bases neurogliales de los procesos comportamentales. Entonces es muy importante esto de la glía aquí en el País Vasco, justo porque como parte del Achuca Robas Center for Neuroscience, que es el primer instituto dedicado al estudio de la glía, ¿no? Entonces tratamos de combinar estas dos, tanto la parte neuronal como la parte la parte glial, y en mi caso, para ver cómo esta interacción puede controlar o puede estar influyendo en el comportamiento en general, ¿no? Y estos simplemente son la gente que está ahora conmigo trabajando, y como verán más adelante, algunos están más implicados en unas cosas que en otras, ¿no? Pero bueno, ya como había dicho Oscar, bueno, lo que yo estudio, lo que trato de estudiar es el sistema endocannabinoide, o principalmente al receptor a cannabinoides 1, el CB1, ¿no? Que sabemos que el receptor CB1 es el principal, el target del principal componente psicoactivo de la cannabis, el delta 9-THC, ¿no? De los otros cannabinoides exógenos, y también de los llamados endocannabinoides o ligandos endógenos de este receptor, ¿no? Entonces, estas dos moléculas se unen a este receptor y después produce todos los efectos que, como iremos viendo, están relacionados, ¿no? Entonces, una de las características de este receptor es que está ampliamente distribuido en todo el sistema nervioso, principalmente en el sistema nervioso central, ¿no? Entonces, aquí simplemente los pongo la imagen de una inmunohistoquímica en un corte sagital del cerebro de ratón, ¿no? Por una inmunohistoquímica contra el receptor CB1. Entonces aquí vemos la gran expresión del CB1 en estructuras como el hipocampo, corteza, cerebelo, sustancia nigra, bulbo olfativo, caudado putamen, etcétera, etcétera. Simplemente para que vean lo ampliamente distribuido que está. Seguramente ya muchas veces, ya toda esta información ya muchos lo saben, pero siempre vale la pena reforzarla, ¿no? Entonces, una de las características principales de este receptor es que está expresado en diferentes regiones cerebrales, ¿no? Y actualmente, de hecho, se considera como el receptor acoplado a proteína G más abundantemente expresado en el sistema nervioso central. No solamente a nivel de regiones cerebrales, sino otra característica de este receptor es que está en muchos tipos celulares, ¿no? Principalmente en neuronas, ¿no?
principalmente caracterizado como un sistema de retrógrado de neurotransmisión, ¿no? Primero se caracteriza a nivel presináptico, ahora ya hay diversos estudios que también se encuentran a nivel posináptico, y no solamente en neuronas, sino también en células gliales, como los astrocitos, como la microglía, ¿no? Y dentro, lo más complejo es que aparte dentro de estas células, también se puede expresar en compartimentos intracelulares como la mitocondria, o incluso en el retículo endoplásmico o en algunos endosomas, ¿no? Entonces, este receptor tiene una de las características que lo hace muy especial, es que está en diferentes regiones cerebrales, diferentes células y diferentes estructuras intracelulares, ¿no? Y actuando en estos niveles, este receptor puede controlar diferentes tipos de compartimentos, ¿no? Entonces, así ya mis estudios o nuestros estudios han mostrado que la actividad de este receptor en diferentes tipos celulares, diferentes tipos de neuronas o diferentes células gliales o compartimentos intracelulares, repito, pueden controlar comportamientos como la ingestión de alimentos, la olfacción, el estrés y el aprendizaje y la memoria, ¿no? Entonces, el objetivo del laboratorio es utilizar prácticamente al receptor a cannabinoides, al CB1, como una herramienta para estudiar la complejidad del cerebro. Gracias a esta gran distribución que tiene, ¿no? Y tanto a nivel de regiones como a nivel de células, teniendo las herramientas adecuadas, podemos manipular específicamente, tanto a nivel espacial como temporal, la expresión de este receptor y modificando esto podemos ver la función de un tipo celular específico y la función de un tipo de un circuito o estructura cerebral que pueda estar involucrada con un comportamiento en particular, ¿no? Entonces, aquí simplemente les presento la aproximación general de lo que hacemos en el laboratorio, es tratar de ir desde las células a los circuitos y a la conducta, ¿no? Estudiar el receptor CB1 en los diferentes tipos celulares, principalmente neuronas y células gliales, en este caso células gliales como los astrocitos, ¿no? Y en diferentes circuitos celulares, en diferentes circuitos cerebrales, perdón, como los circuitos hipocampales, más relacionados con el aprendizaje de memoria espacial, o los circuitos avenulares relacionados más con los comportamientos emocionales, ¿no? Entonces, así, las dos principales líneas de investigación del laboratorio primero, es estudiar los circuitos, los diferentes tipos celulares en los circuitos hipocampales, ¿no? Y cómo esto controla cómo resolvemos diferentes tareas en una manera en particular o la generación de estrategias. Y que esto es principalmente de lo que les voy a hablar hoy en esta sesión. Y la segunda parte, si me invitan en el año que entra o así, les puedo explicar mucho más la segunda parte, que de hecho esta parte relacionada con los circuitos avenulares y el control de las emociones es el proyecto que comencé en Burdeos, pero que ahora ya me han dado financiación para desarrollarlo aquí hace un año prácticamente. Entonces, tenemos datos, pero son un poco más preliminares, digamos, que los relacionados con el hipocampo, pero seguramente para el año siguiente ya podemos tener una historia más compleja, ¿no? Pero bueno, ahora nos enfocamos en lo que es la parte del hipocampo y de la generación de las estrategias, ¿no? Y cómo el CB1 en diferentes tipos celulares puede estar regulando la generación de estas estrategias, ¿no? Nos enfocamos aquí. Entonces, simplemente un par de conceptos antes de comenzar con los datos. Bueno, pues uno de los conceptos o lo que queremos estudiar principalmente es la generación o cómo se forman los engramas, ¿no? Engrama como definición como los sustratos neuronales para el almacenamiento y la recuperación de las memorias, ¿no? Entonces, como ya sabemos, estas engramas o estos procesos, una de las estructuras más relacionadas o más estudiadas en el contexto de estos procesos es el hipocampo, ¿no? Entonces ya sabemos que el hipocampo, aquí en un dibujo de Ramón y Cajal, vemos cómo la diferente arquitectura del hipocampo, que es una es una de las estructuras obviamente más estudiadas, no quiero decir más importantes, pues, porque decir más importante es decir nada a la vez, ¿no? Entonces es una estructura de las más estudiadas quizá porque es igual un poco más fácil de estudiar en el sentido de que realmente se puede diferenciar muy bien la arquitectura, se pueden diferenciar dónde están las interneuronas, dónde están las células principales,
etcétera, etcétera, ¿no? Y digamos, a nivel metodológico es muy fácil, de nuevo, relativamente fácil acceder a ella, ¿no? Entonces, ya como bien sabrán, en el hipocampo se encuentran diferentes tipos celulares relacionados con, por ejemplo, las células del lugar o que nos van a ayudar a cómo construimos o cómo nos movemos en el espacio, ¿no? Cómo vamos generando diferentes contextos, ¿no? Y cómo esto nos ayuda a adquirir y a procesar las informaciones, ¿no? Entonces, como se podrán imaginar, como ya les había dicho antes, el CB1 está ampliamente expresado en el hipocampo. Aquí simplemente le pongo la imagen del CB1 a nivel de proteína, ¿no? Y a nivel del mensajero, ¿no? Entonces, como pueden ver, a nivel de mensajero, la mayor o la expresión más fuerte del receptor a cannabinoide CB1 es principalmente en las interneuronas. Que las interneuronas aquí, a nivel de mensajero, se pueden localizar como las señal más gorda que las células más grandes que están aquí, ¿no? Entonces sabemos que son interneuronas simplemente por la localización de la arquitectura del hipocampo, ¿no? Si fueran células principales, pues obviamente estarían en el área CA1 o CA3, o el giro dentado, por ejemplo, pero digamos la mayor cantidad de CB1 en el hipocampo, al menos como está como caracterizado por esta técnica, se encuentra a nivel de las interneuronas, ¿no? Y entonces aquí también a nivel de proteína, pues obviamente tenemos prácticamente en toda la región del hipocampo, que ya sea, puede estar, este CB1 puede ser tanto a nivel local o también CB1 de células que vienen desde fuera, ¿no? Que están controlando la actividad del hipocampo, por ejemplo, del septum medial o de otras regiones corticales, ¿no? Esto simplemente nos va a decir, ok, que el CB1 está ahí en el hipocampo, tanto a nivel de mensajero como a nivel de proteína. Entonces, sabiendo esto, pues lo que hemos hecho, lo que hemos intentado hacer cuando estaba en el doctorado, también en el doctorado y en el postdoctorado, es tratar cómo el CB1, la activación del CB1, ya sea a nivel endógeno o exógeno, puede modificar la consolidación de memoria, ¿no? Entonces, esto simplemente es un ejemplo para decirles que, por ejemplo, la activación o el efecto amnésico de una alta dosis de THC, del componente activo de la cannabis, produce un deterioro de memoria, en este caso del reconocimiento de objetos, actuando a nivel mitocondrial, ¿no? Actuando a nivel del CB1 mitocondrial. Y esto lo hemos hecho, no voy a entrar al detalle, pero simplemente utilizando diferentes modelos genéticos, descartamos que fuera el CB1 a nivel de la membrana plasmática y solamente a nivel mitocondrial era el responsable de este nivel amnésico, ¿no? Entonces, este y otros estudios, obviamente, simplemente para decir, ok, el CB1, si activamos el CB1, la actividad cannabinérgica del hipocampo, puede estar afectando o afecta más bien directamente la consolidación y la memoria, ¿no? Entonces, aunado esto, más allá de la parte farmacológica, ¿no? De la activación del CB1, en trabajos pasados hemos mostrado que la expresión de del CB1 en un subtipo específico interneuronal del hipocampo, se encarga de diferentes tipos de consolidación de memoria. En este caso también una misma tarea, ¿no? Que es el reconocimiento de objetos. Tenemos que el CB1 expresado en interneuronas que expresa el receptor a dopamina de 1, es decir, son neuronas dopaminoceptivas, ¿ok? Que les llegan la dopamina ahí. Si les quitamos el receptor del CB1 de estas neuronas, vamos a deteriorar el reconocimiento de objetos. Es decir, solamente quitando el receptor del CB1 de estas neuronas producimos el efecto amnésico. Y este es específicamente en el hipocampo, porque probamos también en otras estructuras, por ejemplo en el estriado, ¿no? Donde también hay una coexpresión de estos dos receptores, y ahí no vimos ningún efecto, ¿no? Entonces, por un lado tenemos, en otros estudios también mostramos que el CB1 a nivel de astrocito es importante para la primera parte de la consolidación, ¿no? Y después viene una segunda ola, una late consolidation, digamos, en donde toda la parte interneuronal, principalmente de este subtipo de neuronas que son dopaminoceptivas, son cruciales para la consolidación del reconocimiento de objetos y de la plasticidad sináptica, ¿no? Entonces, hasta ahí con estos eran dos ejemplos para decir, ok, tanto a nivel farmacológico,
En el hipocampo tenemos el efecto de la acción del CB1 como a nivel local, ¿no? O de circuitos locales, quitándole el CB1 o la participación del CB1 en un tipo de interneurona en particular. De las dos maneras podemos manipular o podemos afectar el control de la consolidación de la memoria, ¿no? Pero como sabemos, la memoria está enfocada o está influenciada por muchos tipos de factores, ¿no? Tanto factores medioambientales como factores endógenos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, así, por ejemplo, en el 2010, el trabajo de Pavel en el laboratorio, que hay prácticamente su tesis, donde mostró que la actividad o de los cannabinoides endógenos en dos estructuras diferentes como el hipocampo o el estriado dorsal, podría o modulaba más bien la expresión de una estrategia en la rata, en este caso, ¿no? Entonces, siguiendo con esta lógica, lo que yo quería hacer era tratar de plantearme la siguiente pregunta, ¿no? Era, ¿cómo llegar, cómo el animal llega, o cómo llegamos más bien, de un punto A un punto B, ¿no? Que es prácticamente, si quiere decir, cómo navegamos el espacio, ¿no? Me pueden decir, la respuesta más directa es una línea recta, ¿no? Vamos de un sitio, de un punto A a un punto B, y llegamos así. Sin embargo, para ser más exactos, hay infinidad de caminos para llegar de un punto a un punto B. Puede ser una línea recta, puede ser en un ángulo determinado. Todo esto obviamente va a depender del tiempo y del espacio en donde esté, pero las probabilidades o las posibilidades que hay son muchísimas de llegar, de navegar en el espacio, ¿no? Y dado que esto prácticamente es así en la vida cotidiana de todo mundo, tenemos que tener o estamos, digamos, equipados, digamos, para hacer frente a esta variabilidad en los espacios y en los contextos, ¿no? Para poder desarrollar nuevas estrategias para adaptarnos a los cambios en el espacio, ¿no? Para llegar de un punto A un punto B. Que diciéndolo así suena súper trivial, pero eso de llegar punto A a un punto B es la base prácticamente de todo el comportamiento, ¿no? Es simplemente de dirigirnos a un punto, de tener una meta, de comenzar en un lado y llegar a otro lado, ¿no? Eso es esencial para la vida prácticamente, ¿no? Entonces, nuestra pregunta es, ok, tenemos la pregunta de saber cómo podemos llegar de un punto A a un punto B. Queremos saber si el receptor CB1, como, siguiendo la línea que se había mostrado con Oscar y Pavel en ese trabajo, ¿no? Para ver si depende de qué tipo de celulares depende y de las estructuras cerebrales involucradas, ¿no? Aparte, sí, estas estrategias también pueden ser afectadas por la administración de cannabinoides exógenos y si esta diferencia, y si hay diferencia más bien entre machos y hembras, ¿no? También que es otra de las preguntas que estamos tratando de diferenciar aquí en el laboratorio, ¿no? Las diferencias sexuales en el comportamiento en general, ¿no? Y si la expresión del CB1 en diferentes circuitos o estructuras o células puede ser diferente tanto en machos como en hembras, ¿no? Entonces, ¿cómo estudiamos la navegación y esto? Pues utilizando el laberinto de Barnes, que ya seguramente muchos de ahí lo usan, pero si no, los vuelvo a dar una pequeña introducción rápidamente. Entonces, es esta mesa, que es obviamente adaptada para ratones. Son 20 agujeros, en donde el animal se pone en el centro, y en uno de esos agujeros hay un túnel de escape, ¿no? Entonces, el animal se le pone en el centro, se le deja un determinado tiempo, y el animal tiene que encontrar el túnel de escape, ¿no? Aquí está el animalito ya consiguiendo el objetivo. Aquí está el túnel de escape. Y entonces, para llegar del punto A, digamos, al punto B, que es el objetivo, pues el animal puede usar al menos 3 tipos de estrategias, ¿no? Una random, que es, como pueden imaginar, que es más prevalente al inicio de la tarea, ¿no? Porque obviamente no conoce el espacio, entonces va de un sitio a otro sin un orden en particular, ¿no? O puede ser de una manera serial, ¿no? Como vemos aquí, o espacial, que va más directamente al objetivo, ¿no? Entonces digo, al menos estas 3 tipos de estrategias, porque después el comportamiento puede haber como híbridos entre tanto espacial, serial, espacial, etcétera, etcétera, ¿no? Pero las principales, digamos, las puras, digamos, al menos serían estas 3, ¿no? Entonces, este es un video nada más para que vean cómo lo resuelve los ratones, ¿no? Entonces, primero tenemos la random, tenemos ahí, y el animal empieza a explorar
el laberinto. Obviamente en el cuarto de prueba hay hay claves espaciales, hay claves visuales para la que el animal se pueda guiar en el espacio, ¿no? Entonces, obviamente esto es al principio, como les decía, es al principio de la prueba. Entonces el animal va ensayando uno a uno, diferente, sin un orden determinado, y hasta que lo encuentra, ¿no? Y luego en la parte serial, viene aquí y se va de un agujero al otro, ¿no? Esta siempre es la más bonita, porque se va, no importa que llega de si puede llegar al agujero que está contiguo al túnel de escape, se va hacia el otro lado hasta que llega al túnel de escape. Y luego la espacial, lo quita, pum. A pesar de que el animal haya estado mirando hacia el otro lado, se da cuenta de que esa no era ahí no estaba la clave que buscaba, se da la vuelta y lo encuentra directamente, ¿no? Entonces, de nuevo, estas son al menos las 3 estrategias. Después puede haber combinación de estas, pero con estas 3 tenemos por empezar, ¿no? Entonces, aquí simplemente les pongo la estrategia que seguimos para estudiar esto. Entonces, lo que utilizamos es una cepa de ratones primero que se llaman los CB1 Flocks, ¿no? Estos CB1 Flocks son ratones wild type, prácticamente, pero estos ratones wild type lo que tienen en particular es que tienen el gen CB1 floxeado, es decir, tienen el gen CB1 está flanqueado por un cassette LOXP. Lo que va a hacer es que la presencia de la proteína CRE, ¿no? Lo que va a hacer la proteína CRE va a cortar al CB1 y vamos a generar un ratón CB1 knockout. Vamos a quitarle el CB1. La presencia de la proteína CRE pues, va a determinar de cómo nosotros pongamos esa proteína, ya sea si cruzamos a los ratones CB1 Flocks con una línea NEX-CRE, por ejemplo, que son los que expresan en células glutamatérgicas, pues generaremos un ratón GLU-CB1 knockout, ¿no? Que no tiene CB1 en células glutamatérgicas. O, como lo hacemos nosotros, es utilizar vectores virales, ¿no? Que son virus adeno asociados con la proteína CRE con diferentes con diferentes promotores, ¿no? Entonces, si queremos eliminar, por ejemplo, solamente de neuronas, pues utilizamos un promotor sinapsina, ¿no? Como tenemos aquí, sinapsina, acoplado también a un reportero que es el GFAP, el verde, por eso se ve verde aquí, y con la proteína CRE, ¿no? Entonces, si esto lo administramos en cualquier región del cerebro de este ratón CB1 Flux, pues le quitaremos el CB1 solamente de las neuronas de esta área, ¿vale? Entonces así generaremos un CB1, un CB1 knockout neuronal, nada más. Y después este promotor lo podemos usarlo con GFAP para estudiar astrocitos, por ejemplo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces va a depender del promotor que queramos y de dónde inyectemos este virus para generar al knockout que queramos, ¿no? Entonces lo que hicimos aquí primero es inyectar estos vectores virales, ya sea tanto para neuronas como para astrocitos, en el hipocampo, ¿no? Y después someterlos a una batería de comportamientos, ¿no? Entonces tenemos primero la cirugía, esperamos alrededor de entre 4 o 5 semanas para la correcta expresión del virus. Y lo que primero hacemos aquí en el laboratorio es hacer una batería de respuestas emocionales innatas, simplemente para ir un poco detrás. Como tenemos el laberinto de Barnes, digamos, nuestro objetivo es estudiar la navegación o la memoria en particular. Entonces, si nosotros ponemos directamente al animal en un contexto nuevo que sería el laberinto de Barnes o en un contexto, digamos, más estresante, digamos, hay diferentes factores que pudieran contaminar lo que podemos ver en el laberinto. Es decir, a lo mejor después de 2 o 3 días vemos un retraso en el aprendizaje de la memoria, pero simplemente porque el animal se ha movido menos o porque tiene un efecto locomotor un poco más aversivo, ¿no? Más allá que de un proceso de memoria per se, ¿no? Entonces, por eso lo que hacemos es nosotros estudiar primero las respuestas emocionales innatas usando una triada de pruebas, comenzando que va de menos a más aversivo, ¿no? Comenzando con el Open Field, el Elevated Plus Maze y la caja de luz oscuridad, ¿no? Entonces, con esto tenemos queremos tener escanear, digamos, tener un panorama, un nivel basal del estado emocional del animal una vez que vaya a la prueba cognitiva, ¿no? A la prueba de memoria. Porque así los cambios que podamos ver a nivel de cognición a la parte de la navegación, podemos
backtrack, podemos ir hacia la parte emocional para decir, ok, este animal, a pesar de que se haya comportado normal en todas estas pruebas de emoción, tiene una afectación a nivel del aprendizaje de la memoria, ¿no? Entonces quiere decir que hay menos probabilidades, al menos, que otros factores emocionales, en este caso, puedan contaminar la parte cognitiva, ¿no? Entonces así tratamos de aislar las diferentes variables para tener un panorama mucho más real de lo que es el comportamiento del animal, ¿no? Entonces aquí, de nuevo, tenemos el Open Field, donde obviamente la parte del centro es la más aversiva. En el Elevated Plus Maze, los brazos abiertos es la parte más peligrosa. Y aquí una luz súper intensa que obviamente va a hacer que el animal se vaya directamente a la parte oscura del compartimento, ¿no? Entonces esto de nuevo son 3 días y siempre obviamente en este orden, de menos aversivo a más aversivo. Y simplemente aquí les pongo los resultados. Lo que tenemos es, como verán, son demasiados datos, pero simplemente los que quiero hacer énfasis es en los diferentes grupos que tenemos. Tenemos tanto wild types como receptores knockouts de sinapsina en el hipocampo. Esto solamente todo es en el hipocampo, ¿eh? Entonces le quitamos aquí el CB1 de neuronas en el hipocampo, le quitamos de astrocitos y le quitamos de interneuronas, que es con el promotor GAD, ¿vale? Y sometemos a estos animales a estas pruebas que les he mostrado, ¿no? Entonces, prácticamente a nivel neuronal, si les quitamos el CB1 de todas las neuronas del hipocampo, no hay ningún efecto claro, ¿no? Sin embargo, en los machos, si le quitamos de nivel de los astrocitos, aquí sí parece haber que tenga un efecto más aversivo o como la conducta emocional innata, ¿no? Y a nivel de las hembras, aunque tenemos todavía aquí muy pocos animales, pero parece una tendencia clara en que si le quitamos solamente el CB1 de las interneuronas del hipocampo en las hembras, pero no en machos, tenemos la afectación en las respuestas emocionales innatas, ¿no? Entonces ya empezando aquí ya hay 2 maneras o 3, obviamente 3 fenotipos diferentes, ¿no? Si son de todas las neuronas, tanto principales como interneuronas, no va a haber un cambio a nivel basal emocional, ¿no? Si solamente son de las interneuronas, pues ahí sí que podemos tener un efecto, pero sobre las hembras y de los astrocitos en los machos, ¿no? Que es como lo tenemos aquí, ¿no? Entonces, si solamente tenemos en las neuronas, ¿no? Tenemos las neuronas GABA y aquí serían con las hembras y los astrocitos aquí con los machos, ¿no? Y ahora, ¿qué pasa con el laberinto de Bannes o qué pasa con la navegación? Pues aquí tenemos primero con las hembras, de nuevo son los mismos grupos, tenemos tanto de neuronas en el hipocampo, de interneuronas, de astrocitos, pues aquí tenemos que principalmente en las hembras, con los astrocitos, parece haber un efecto a nivel del aprendizaje. Entonces, lo que hay que hacer énfasis es que todos los animales aprenden, porque hay desde el día 1 al día 5, está la curva de aprendizaje muy clara. Simplemente, digamos, en los knockouts, las hembras knockout de astrocitos en el hipocampo, parece haber un retraso de este aprendizaje, ¿no? ¿Qué pasa con los machos? Pues aquí tanto con los astrocitos como con los de interneuronas parece haber este retraso en el aprendizaje, ¿no? ¿Qué pasa con las estrategias? Tenemos de nuevo, le repito, tenemos tanto random como serial como espacial, ¿vale? Entonces, tenemos en los diferentes grupos, tanto random como serial, hay cambios mínimos, pero obviamente el efecto más claro y esperado, que era como estamos jugando directamente con el hipocampo, pues en el desarrollo de la estrategia espacial, ¿no? Entonces tenemos que en machos las 3 manipulaciones, les quitamos tanto de todas las neuronas como de interneuronas como de astrocitos, todas se ven afectadas la navegación espacial, ¿no? Sin embargo, en las hembras, lo que se ve principalmente es que, principalmente por los astrocitos y por las interneuronas. Y entonces aquí, por ejemplo, este cambio que vemos en la disminución de la estrategia espacial, tanto en los knockouts de astrocitos del hipocampo, es probable que no sea per se por la estrategia espacial, sino por el delay que hay en el aprendizaje de la memoria. Entonces les cuesta más trabajo consolidar porque comienzan tarde, digamos, este tipo de estrategia. Sin embargo, lo más interesante o lo más curioso es que el knockout neuronal, digamos, ese que tiene la línea de aprendizaje como los controles, ahí no hay diferencias, ahí sí es específico de la estrategia espacial, ¿no? Entonces, como tenemos aquí, entonces, tanto los machos
todas las neuronas, principalmente afectada la estrategia espacial, y en los astrocitos, principalmente relacionado con el aprendizaje de la memoria, o al menos con este delay que vemos en el aprendizaje de la memoria. Y mucho más, es muy similar a lo que veíamos antes con lo de los subtipos celulares en el reconocimiento de objetos, ¿no? Más o menos que los astrocitos eran como en la parte inicial del aprendizaje de la memoria, y después toda la parte neuronal ya es mucho más la parte de consolidación, ¿no? Entonces, para tener un control de esto, relacionarlo con los estudios preliminares que teníamos, pues les hicimos también una prueba de reconocimiento de objetos, que esta prueba es muy sencilla. El animal tiene una fase de habituación, obviamente, primero, y después se le deja explorar 9 minutos 2 objetos idénticos. Tenemos esta configuración, que es el maze, y después de 24 horas para estudiar memoria a largo plazo, cambiamos un objeto familiar por uno novedoso, y calculamos el discrimination index, ¿no? El índice de discriminación. Entonces, lo que tenemos aquí es que en machos, de nuevo, cualquier manipulación que hagamos en los machos del CB1 ahí, se ve afectada el reconocimiento de objetos, ¿no? Sin embargo, las hembras, aunque como pueden ver, obviamente son muy pocos animales, pero la tendencia es bastante clara, es que los que se ven más afectados son los de interneuronas y astrocitos, pero no los de los tipos neuronales. Es decir, si le quitamos el CB1 o el CB1 neuronal, en general, no importa si es glutamatérgico o GABAérgico en este caso, en los machos es mucho más relevante para una tarea hipocampal que en las hembras, ¿vale? Porque si le quitamos nada más de todos lados, en las hembras parece estar protegidas contra esa parte, ¿no? Sin embargo, cuando vamos un poco más a detalle en los tipos subcelulares o los tipos de interneuronales, entonces ahí sí que podemos comenzar a revelar una participación más importante de estos tipos neuronales en las hembras, ¿no? Es lo que estamos tratando de hacer ahora, ¿no? Entonces, simplemente de nuevo, confirmando el mismo fenotipo que tenemos para las estrategias, los machos más relacionados con el object recognition, todo en neuronas y en astrocitos, ¿no? Pero las hembras simplemente principalmente en los astrocitos, ¿no? Entonces, aquí es para recapitular esta parte. Tenemos que los receptores CB1 neuronales controlan la expresión de la navegación espacial en machos, ¿no? Pero no en hembras. Y los receptores CB1 astrocitos están involucrados en el aprendizaje, en la memoria, en machos y en hembras. Y no directamente creemos en la consolidación de la estrategia per se, ¿no? Y tenemos que los CB1s, tanto hipocampales, neuronales y astrocitos, son necesarios para el reconocimiento de objetos en machos, ¿no? Y el CB1 neuronal no parece la deleción del CB1 neuronal no parece tener un impacto en el reconocimiento de objetos en las hembras, ¿no? Entonces, con estos estudios podemos comenzar a delinear o delimitar primero la participación de diferentes tipos celulares en el desarrollo de las estrategias, ¿no? En este caso, una estrategia hipocampal como la estrategia espacial, y que esta participación es diferente si son machos o si son hembras, ¿no? Que es muy interesante. Entonces, para tratar de ahondar un poco en los mecanismos involucrados de estas diferencias, pues hemos comenzado a tratar de estudiar los circuitos inhibitorios, ¿no? Inhibidores, como les había dicho al principio. El CB1 en el hipocampo, al menos a nivel del mensajero, está principalmente expresado en las interneuronas, ¿no? Entonces, lo que hemos empezado a hacer, que ahora estamos en proceso de cuantificación, todo es tratar de ver si la deleción del CB1 en los diferentes tipos celulares tiene un impacto per se en los circuitos inhibidores. Es decir, hemos comenzado a analizar la expresión o la cantidad de diferentes tipos de interneuronas, como las neuronas, las PB cells o las CCK positive, etcétera, etcétera. Entonces, una de las partes es tratar de estudiar o de ver si hay un impacto en estos circuitos inhibidores con la ausencia del CB1, ¿no? Y también hemos empezado a hacer algo de plasticidad sináptica en estos animales, ¿no? Entonces, lo que tenemos aquí es que tenemos a los animales knockouts y en colaboración con el grupo de Susana Mato, se hicieron estudios o trabajos de potenciación a largo plazo, ¿no? En donde se toman los machos controles aquí en negro, se les induce la High Frequency Stimulation, tenemos la LTP, pero esta LTP no se presenta en los animales, en los machos que no tienen el CB1 de las neuronas, ¿no? Entonces aquí vemos
el deterioro en la plasticidad sináptica, ¿no? Que puede o no estar correlacionado con lo que vemos en la parte del comportamiento, ¿no? Y lo mismo pasa, aunque igual un poco en menor grado, con los animales que no tienen el CB1 en los astrocitos, ¿no? Pero esto, de nuevo, solo en machos, ¿ok? Entonces, estos son machos, tanto si le quitamos el CB1 de las neuronas a los astrocitos, interrumpimos o deterioramos de cierta manera la plasticidad sináptica, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con las hembras? Aquí nos falta un par de grupos, pero lo que podemos empezar a ver es que aquí, si comparamos los machos con hembras que no tienen el CB1 de las neuronas, pues la inducción del ETP es la misma, lo cual va de la mano con lo que vimos en el comportamiento, ¿no? Si le quitamos el CB1 de las neuronas en las hembras, no tenemos un efecto en la consolidación de la estrategia espacial, ni tampoco en la plasticidad sináptica, ¿no? Entonces aquí simplemente si comparamos machos, los knockouts, machos contra hembras, pues vemos que los machos tienen el impairment, el deterioro, pero no las hembras, ¿no? Entonces, estos estamos en proceso de completar de estos experimentos, pero creemos que parece bastante claro que estos efectos a nivel de plasticidad sináptica pueden ser al menos parte de los mecanismos que están involucrados con la consolidación de la estrategia espacial en los machos en este caso, ¿no? Entonces, con eso simplemente quería decirles de ver cómo estamos estudiando las estrategias tanto en machos como en hembras, los diferentes tipos celulares, ¿no? Que tenemos en el hipocampo, ¿no? Sin embargo, también, como les había dicho al principio, estamos integrados en los efectos farmacológicos, en la activación farmacológica del CB1, ¿no? Es decir, qué pasa cuando administramos THC, ¿no? Como bien sabemos, la administración del THC puede tener tanto efectos malos, digamos, por decirlo muy abierto, muy general, como buenos o positivos o negativos, o terapéuticamente relevantes, o que pueden ser considerados como efectos secundarios indeseados, ¿no? Entonces, aquí simplemente les pongo una lista de los efectos y de cómo hemos contribuido, digamos, a la acción del THC y la actividad del CB1 en diferentes circuitos celulares, en diferentes células, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasa con la parte de la navegación? La parte de la navegación, pues lo que hemos empezado a hacer es que, utilizando de nuevo el laberinto de Barnes, ¿no? Lo que hicimos es inyectar inmediatamente después de una sesión de entrenamiento, después de cada día de entrenamiento, inyectamos una dosis de THC, que es la dosis de 5 miligramos por kilogramo. Entonces, como pueden ver, esto ya está descrito muchísimas veces, que obviamente que el THC deteriora la memoria, ¿no? Tanto en humanos como en animales, etcétera, etcétera. Entonces aquí no descubríamos nada nuevo, administrábamos y se ve clarísimo el deterioro de memoria, ¿no? ¿Qué pasa con las hembras? Pues nada, no pasa nada. Que administramos la dosis de THC 5 miligramos, lo mismo, el mismo protocolo que en machos, pero en hembras no vemos el efecto amnésico, ¿no? Entonces aquí las hembras parecen estar protegidas de cierta manera para los efectos amnésicos del THC, al menos en esta prueba, ¿no? Al menos en el laberinto de Barnes, ¿no? Y lo mismo se ve tanto por los errores como la velocidad que el animal despliega en esto, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con las estrategias? Pues aquí esta es otra manera de mostrar la evolución de las estrategias, ¿no? Entonces aquí es con colorcitos, ¿no? Entonces va desde la parte más fría a la parte más caliente, más azul, más ultravioleta, digamos, a más infrarroja, roja acá, espacial. Entonces, como vemos en machos, los inyectados con vehículos, vemos obviamente que al principio, el primer día, cada barrita de estas es un ensayo, ¿no? Estos son 4 ensayos por día, ¿no? Entonces, obviamente es la media de los animales. Entonces vemos el primer día, obviamente, principalmente random, y después poco a poco se va consolidando hasta espacial en machos, ¿no? Sin embargo, en hembras, como pueden ver aquí, despliegan ya de por sí una mucha menor cantidad espacial y despliegan principalmente una estrategia serial, ¿no? ¿Qué pasa con la administración del THC? Pues con el THC no solamente, obviamente, interferimos con la consolidación de memoria, sino también con la consolidación de la estrategia espacial, ¿no? En machos, pero en hembras no. En hembras no, obviamente, porque las hembras per se no utilizan la estrategia espacial como base, al menos, en esta prueba, ¿no? Entonces, por eso el THC, como no tiene un efecto en esta prueba ni del aprendizaje de la memoria, pues la estrategia espacial sigue intacta. O sea, se siguen apareciendo, las pocas que hay, siguen estando ahí, ¿no?
Entonces, de nuevo, esto va de la mano con lo que veíamos antes, que el CB1 principalmente en machos era el involucrado con la parte de las estrategias, pero no en las hembras, ¿no? Entonces, lo que estamos estudiando aquí también son los mecanismos involucrados con estas diferencias sexuales. Entonces, lo que hemos empezado a hacer es un análisis conductual en hembras ovarectomizadas, ¿no? Porque una de las, obviamente, preguntas iniciales es decir, ok, ¿cuál es la diferencia principalmente entre machos y en hembras? Pues tenemos que ir un poco al menos por la parte hormonal, ¿no? Para ver si quitándole las hormonas sexuales o al menos los ovarios, podemos sesgar, digamos, o masculinizar, digamos, el comportamiento de las hembras, ¿no? Entonces, esto lo hemos comenzado a hacer y lo que tenemos aquí es que parece que funciona de cierta manera. Tenemos los controles, ¿no? Que son hembras, que no están ovarectomizadas y hembras ovarectomizadas, ¿no? Entonces, aquí ya vemos que parecen resolver de una manera mucho más rápida, de manera más rápida comparada con los controles, ¿no? Y tienen menos errores, ¿no? Y también la velocidad se cambia. Y a nivel de las estrategias, aunque no es tanto como hubiéramos esperado, pero ya comparado con los controles, vemos que se empieza a asomar la estrategia espacial en las hembras ovarectomizadas, ¿no? Entonces, ahora hemos tratado de aumentar esto, o tratado de ver si este fenotipo podemos replicarlo en otros tipos de comportamientos, ¿no? Pero al menos parece ser que, al menos hasta cierto punto, las hormonas parecen tener un efecto, parece estar afectando. Y obviamente, después, lo ideal o lo que queremos hacer es ver si estas hembras también, las ovarectomizadas, podemos, digamos, rescatar el efecto amnésico del THC que no veíamos en las hembras controles, ¿no? Pero eso está en progreso, ¿no? Otra de las cosas que estamos haciendo es ver si la dosis de THC o si el efecto farmacológico del THC cambia la expresión del sistema endocannabinoide en el hipocampo, ¿no? Y si esto puede ser también uno de los mecanismos involucrados, ¿no? Entonces hemos empezado a hacer Western blots para ver la expresión del CB1 en animales controles y en animales con THC, ¿no? Entonces lo que hemos empezado a descubrir, empezado a ver es que los machos administrados con THC, las mismas dosis el mismo protocolo que vimos en el comportamiento, parece aumentar la expresión del CB1, ¿no? Entonces aquí no sabemos si es solamente neuronas, si es en astrocitos, es en el hipocampo en general, ¿no? Ya después, poco a poco, vamos a ir vamos a ir diseccionando esta parte, ¿no? Y lo curioso es que este aumento que vemos en machos no se ve en hembras, ¿no? Entonces, parece claro, es bastante claro, creo yo, que el sistema endocannabinoide, al menos el CB1 y el efecto del THC, es súper diferente en machos y en hembras, ¿no? Y que esto Edgar, parece... Sí, perdón. dime, Oye, dime. pero también está interesante que la expresión de CB1 es menor en hembras, ¿no? Bueno, de acuerdo al Total. lector. Y Eso ahora, y también es ahora, muy interesante, ¿no? sí, 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 y ahora vas a ver. Entonces, con esto tenemos el Western blot y otra de las cosas que hemos empezado a hacer es que tenemos el mensajero del CB1 en hembras y en machos, ¿no? Tanto en todo el CB1 o solamente en la membrana plasmática. Esto es para seguir con una de las hipótesis, decir, que es, antes habíamos mostrado que la acción amnésica del CB1 dependía del CB1 mitocondrial, ¿no? En los papers pasados. Una de las preguntas es, en hembras la expresión es diferente, ¿no? Si esto va a aparecer, si digamos que la expresión intracelular del C1 es el que va a sesgar o que va a ser diferente tanto machos como en hembras, pues lo que hemos empezado a hacer también es tratar de ver si el mensajero del CB1 es diferente, ¿no? En machos y en hembras, ¿no? En animales que solamente expresan el CB1 en la membrana plasmática o en todos lados. Es decir, aquí tenemos, en este lado tenemos el mensajero del CB1 en el hipocampo, ¿no? Tenemos hembras wild types y hembras de delta N22. Estas de delta N22 son animales que expresan el CB1 solamente en la membrana plasmática. No tienen CB1 intracelular, ¿ok? Les quitamos el CB1 de la mitocondria. Entonces, lo que vemos aquí ya es que si les quitamos en hembras, vemos la disminución comparado con los wild types, ¿no? Que no se ve en machos, ¿ven? Aquí. Y parece ser, también parece ser en específico
de la estructura, porque esto lo vemos en el hipocampo, pero no en la corteza prefrontal. Entonces, al menos en el hipocampo, de nuevo, el CB1 mitocondrial en hembras parece ser un elemento clave para los efectos, digamos, a nivel cognitivo. Pudiera ser que ese sea el punto final, digamos, en donde el CB1 o del THC, digamos, al menos en el efecto agnésico, pueda estar actuando para producir los efectos en el comportamiento, ¿no? Y obviamente después lo que queremos hacer como tratar de ver si este comportamiento va a cambiar dependiendo de la fase del ciclo, ¿no? Si es principalmente en la fase de luz, ya se ha descrito, principalmente se resuelve de manera espacial. Esto es en machos, obviamente. En hembras todavía no tenemos muy claro cómo está esta diferenciación, ¿no? Y en machos en la fase de oscuridad, pues es un poco un mix, pero principalmente, digamos, la parte serial, ¿no? Entonces, hasta aquí, digamos, hemos estado más o menos cómo estamos estudiando esto y queremos ir o estamos yendo más a nivel funcional, digamos, de tratar de estudiar estos circuitos de los circuitos hipocampales, no solamente circuitos hipocampales, sino también de otras estructuras como la vénula, etcétera, etcétera, pero primero del hipocampo, utilizando otras aproximaciones, ¿no? Es decir, tratamos de ir tanto desde la parte celular, ¿no? Tratando de diferenciar los tipos celulares, si son neuronas o interneuronas, si son astrocitos, etcétera, etcétera, ¿no? O si está en el hipocampo o si es en otra estructura cerebral, dependiendo de los circuitos que queramos, y su impacto en el comportamiento, tanto en machos como en hembras, ¿no? Y ver también, obviamente, si los sustratos celulares, sustratos celulares del efecto farmacológico del THC. Entonces, ahora tratamos de combinar todas estas herramientas con aproximaciones un poco más complejas, complejas al menos para mí, como la electrofisiología en vivo, ¿no? Que eso es algo de lo que hemos estado o estamos tratando de montar. De hecho, Pavel nos está ayudando con la parte del análisis, está dándole clases a uno de mis estudiantes para que pueda empezar o pueda hacer análisis, ¿no? Porque obviamente el análisis de este tipo de señales es lo más complejo, ¿no? Pero digamos, a nivel metodológico, a nivel de aproximación, ya está prácticamente todo listo. Tenemos los animales, tenemos cómo generamos, cómo implantamos los tétrodos aquí. Y acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, un animal conectado en un laberinto en L, ¿no? Que es la parte de habituación para el reconocimiento de objetos. Y tenemos los diferentes canales. Aquí obviamente hay algunos canales que no voy a enseñarles porque como tenemos que construir nosotros nuestros propios tétrodos, pues hay algunas veces que no enrollamos bien los cablecitos y se va uno y no tenemos ninguna señal, ¿no? Pero en algunos sí hay, en algunas sí que hay neuronas, entonces se pueden ver aquí las spikes. Luego Pavel dice que no hay, pero sí hay. Y entonces eso es una de las aproximaciones que tenemos aquí, ¿no? Entonces, teto de implantation en el hipocampo. Y entonces, por ejemplo, esta técnica en particular la estamos usando mucho para ratones que tienen o que se les ha inducido epilepsia, ¿no? Que es uno de los proyectos que tenemos en colaboración con otro investigador aquí en Achúcarro, ¿no? En donde una dosis pequeña de ácido caínico directamente en el hipocampo puede producir cambios comportamentales y tratamos de estar asociando estos cambios comportamentales con la actividad de la actividad del hipocampo, ¿no? En este caso, con single cell units o también con el potencial local de campo, ¿no? Para ver si hay diferentes cambios en las ondas cerebrales, ondas teta, etcétera, etcétera, ¿no? También tratamos de combinar esto con otra aproximación, que lo que hacemos aquí es fibrometría, fotometría por fibra, ¿no? In vivo. Lo que hacemos aquí es ver la actividad local, digamos, de calcio, ¿no? Es decir, lo que hacemos es inyectar un GCAM, ¿no? Que es prácticamente un fluoróforo que va a estar, al momento de excitarse, va a emitir fluorescencia, ¿no? Cuando la célula, el tipo de célula está activo, ¿no? Entonces, si tenemos un sinapsina GCAP, cuando las neuronas están activas, cuando hay calcio intracelular, se va a cambiar fluorescente, o sea, va a ser verde y la fibra lo va a detectar y vamos a tener una señal más o menos así, ¿no? Entonces, lo que tenemos aquí, por ejemplo, es la señal de nuevo, SYNAPSE GCAM en el hipocampo. Entonces, estas son señales de calcio, ¿no? Son ondas de calcio
que tenemos. Es prácticamente, si lo quieren, comparando con la electrofisiología, es prácticamente tener, si podemos estudiar ondas teta o potencial de campo, ¿no? Prácticamente local field potential. Pero aquí lo que tenemos es de calcio en particular, ¿no? Entonces tenemos diferentes patrones de actividad, obviamente dependiendo de la prueba, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, lo que les presento aquí es otra prueba que se llama el Chessboard Maze, ¿no? Hemos desarrollado esta prueba en contraste con el laberinto de Barnes, porque con el Barnes, obviamente, como la prueba es que el animal llegue al túnel de escape y se meta, ¿no? Entonces, tener un animal conectado ahí es obviamente hace mucho más complicado la toma de señales, obviamente, ¿no? Se puede quitar el implante o desconectar, etcétera, etcétera. Entonces desarrollamos esta técnica que este laberinto, ¿no? Montamos este laberinto que es el Chessboard Maze, en donde esta es una mesa, como pueden ver, como el laberinto de la misma, más o menos el mismo diámetro del laberinto de Barnes, pero que tiene como 80 agujeritos, muy pequeños. Entonces, en cada uno de estos, en uno de estos agujeritos entrenamos al animal a que va a recibir una recompensa, ¿no? Entonces, aquí, poco a poco, el animal va aprendiendo que en ese agujerito en particular hay una recompensa. Entonces, lo que queremos hacer es aquí, por ejemplo, esta señal que tenemos aquí es una señal anticipatoria cuando el animal se acerca o cuando consume la recompensa, vemos el aumento en la señal de calcio en el hipocampo, ¿no? De señal de cambio, de calcio neuronal en este caso, ¿no? Aquí, por ejemplo, este es otro que donde se ve mucho más claro, por ejemplo, esto es el GCAM astrocitos, ¿no? Entonces, esto es el cambio, el calcio de astrocitos en otra estructura cerebral, como es la media laménula, pero estos me gusta mucho mostrarlos porque aquí vemos el tipo diferente de ondas o de ondas, calcium waves, digamos, comparado con el neuronal, ¿no? Entonces, el neuronal es un poco más oscilatorio, tal, y los astrocitos mucho más lento, digamos, más prolongado en el tiempo, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, las señales de calcio cuando el animal está en una prueba de field conditioning, ¿no? Entonces, tiene el tono aquí y después viene el choque eléctrico y se va aumento, ¿no? Y después hacia abajo total, ¿no? Entonces, gracias a estas herramientas podemos diferenciar muy bien la actividad de diferentes tipos celulares en diferentes compartimentos, ¿no? Diferentes conductas. Después, para tener un enfoque mucho más directo, más a nivel celular, digamos, porque aquí lo que tenemos es, ok, tenemos tantas neuronas, tenemos las ondas de calcio que tenemos aquí en las neuronas, pero no sabemos cuántas células son las que están produciendo esas señales de calcio, ¿no? Ni dónde están esas células, ¿no? Entonces, para contestar eso, pues utilizamos otra aproximación que también es calcium imaging, pero usando miniscopes, que son microscopios miniaturizados, ¿no? La aproximación es prácticamente lo mismo que con la fotometría, es decir, inyectamos un vector viral, ¿no? Un GCAM de estos fluorescentes, que pueden ser contra neuronas o contra astrocitos, ¿no? Inyectamos, implantamos un lente, ¿no? Y después, cuando el animal ponemos en el comportamiento, conectamos una cámara en el animal y registramos la actividad, ¿no? Entonces, lo que tenemos es prácticamente esto, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, aquí un ratón que está en la cámara de field conditioning, ¿no? Y lo que estamos registrando aquí son la actividad de calcio de neuronas en el hipocampo, ¿no? Durante el field conditioning. Entonces, aquí tenemos, simplemente los pongo aquí en un círculo, lo que consideramos o lo que vemos prácticamente, lo que estamos viendo en vivo mientras el animal está en el comportamiento, ¿no? Entonces, aquí tenemos nada más el video, por ejemplo, como pueden ver. Esto inyectamos en el área CA1, ¿no? En el CA1 del hipocampo, y el lente está justo arribita de esto, ¿no? Entonces, lo que vemos aquí son estas células. Entonces, lo que pueden ver aquí como pueden ver, unos fuegos artificiales impresionantes mientras están ahí. Obviamente, esta actividad después se puede caracterizar en cuando el animal cuando el tono está presente o cuando el choque eléctrico está presente, ¿no? Entonces, esta diferencia, o más bien complementando la actividad que vemos con la fotometría, ¿no? Tenemos la parte de single cell, ¿no? Y la parte espacial, ¿no? Digamos, es un poco más similar a lo que podemos ver con electrofisiología, con las spikes y todo esto, ¿no?
Entonces, gracias a esto podemos estar manipulando o tratar de estudiar la actividad de diferentes tipos celulares, ¿no? Con estas herramientas, ¿no? También combinado con diferentes técnicas de optogenética. Aquí lo que tenemos es, expresamos una opsina que ya puede ser excitadora o inhibidora, ¿no? Tanto en machos como en hembras, en este caso para estimular neuronas o astrocitos, ¿no? Esto es algo que lo acabamos de montar prácticamente la semana pasada, en donde tenemos animales inyectados con channel rhodopsin que expresado solamente en neuronas o channel rhodopsin en astrocitos para activar específicamente neuronas o astrocitos, ¿vale? Y lo que hicimos aquí, esto es otro proyecto en colaboración, más bien que tenemos para estudiar la conducta de tipo esquizofrénico o modelos de enfermedades mentales, digamos aquí, y estudiar los circuitos inhibidores prefrontales, ¿no? Entonces, lo que hicimos aquí es inyectar estas opsinas, ¿no? En la corteza prefrontal y después estimular mientras el animal está en diferentes fases del comportamiento. Entonces, nuestro objetivo es estudiar los déficits de memoria de trabajo utilizando el Chessboard Maze como plataforma, como modelo comportamental. Pero obviamente para hacer esto tenemos que primero tratar de montar los protocolos de estimulación y que esté funcionando la actividad, que si estimulamos neuronas o astrocitos podemos realmente ver un cambio, ¿no? Para tampoco estimular demasiado y poder a lo mejor matar a las neuronas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces simplemente aquí les pongo como ejemplo de los datos que prácticamente son de hace 5 días, ¿no? En donde si estimulamos en una prueba de open field, ¿no? Es súper simple. Tenemos 2 minutos sin estimulación, 2 minutos con estimulación y 2 minutos sin estimulación, ¿vale? 6 minutos en total. Entonces, aquí vemos que principalmente los 2 primeros minutos, cuando encendemos la luz en los animales que tienen el channel rhodopsin en las neuronas, vemos un aumento en la locomoción, ¿no? Tanto en prácticamente toda la locomoción, y cuando quitamos la luz, viene la disminución. ¿Qué pasa cuando pasa que si estimulamos solamente los astrocitos? Pues vemos lo contrario prácticamente. Tenemos al nivel basal los 2 primeros minutos, desprendemos la luz y vemos la disminución en la locomoción de estos animales, ¿no? Entonces, con esto ya sabemos al menos que después de probar diferentes tipos de protocolos de estimulación, ya podemos utilizar estos para poder estudiar procesos más complejos, como lo que les decía, como los déficits de la memoria de trabajo o la consolidación del desarrollo de estrategias de navegación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, con esto simplemente prácticamente todos los datos que les he presentado son datos que se han generado desde aquí, de aquí del laboratorio, que son prácticamente que queremos, después de completar un par de experimentos, tratar de publicarlo lo antes posible. Y como les decía, espero que para una siguiente vez, la segunda parte, digamos, que poder hablarles un poco más de la parte emocional, digamos, como los circuitos avenulares en este caso, ¿no? Digamos, los diferentes tipos de células en la avénula medial, que es una pequeña estructura que está ahí al lado del tercer ventrículo, ¿no? Puede recibir señales periféricas, ¿no? Y que puedan estar regulando de una u otra forma las emociones de una manera diferencial en machos como en hembras, ¿no? Pero eso es, digamos, para la siguiente vez que me invitan. Y pues nada, simplemente me queda agradecer obviamente a mis estudiantes, a la gente que ha estado participando en estos laboratorios, en estos experimentos, perdón, a los diferentes colaboradores, las fuentes del dinero, obviamente, que nos ha permitido hacer estos experimentos, a los ratones, obviamente, también que Giovanni me dio estos Flux, que obviamente es una maravilla, porque simplemente con lo que les utilizando vectores virales podemos estudiar el CB1 en diferentes circuitos o células. Y pues nada, muchas gracias a ustedes por escucharme, y de nuevo disculpas por el delay en la presentación, los 10 primeros minutos de delay. Pero muchas gracias. Y pues y cualquier cosa, obviamente, preguntas ahora, sí, adelante. Muchas gracias, Edgar. Estuvo fantástico, tremendo. Yo creo que lo voy a abrir a preguntas y tú dices cuando ya Sí, tienes tranqui.
Está ¿verdad? bien. Sí, sí. Porque si gustas, podemos dejar de compartir tu pantalla para Vale. que sea un poquito más grande, pero a ver, ¿alguien quiere ya intervenir, hacer alguna pregunta o algo? Yo tengo una Hola, pregunta. hola. Por Va, favor, Rodolfo, dale. adelante. Ok. Muchas gracias por la presentación, doctor Edgar. Excelente. Tengo un par de preguntas. En los efectos diferenciales que vemos al quitarle el CB1 a machos y hembras, neuronas, es totalmente marcado el resultado. Sin embargo, cuando quitamos el CB1 en los astrocitos y se observa la LTP, ahí de plano se afecta tanto a machos como a hembras. La pregunta es, ¿ustedes proponen algún mecanismo en el cual el CB1 podría estar modulando la liberación de un gliotransmisor y afectar la LTP? Sí, 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 sí. Lo de los transmisores obviamente es el siguiente, uno de los siguientes pasos, pero primero nada más para corregir, la LTP no está afectada en las hembras sin el CB1. Ok, Las hembras presentan el mismo LTP que los controles machos. ya, Es lo mismo que con el comportamiento, también en la LTP, con las hembras. Pero obviamente, pero de nuevo, el comentario es válido independientemente de eso. Y sí, obviamente estamos pensando, utilizando ahora ya que hemos montado esta parte de fibrometría y de miniscopes, poder estudiar el lactato, por ejemplo. La liberación, estamos tratando de poner a punto los sensores de lactato, que es un poco complicado porque el constructo este es muy nuevo, pues, entonces se tiene que poner mucho a punto. Pero, digamos, nuestra primera hipótesis es primero ir por lactato, perdona, y ver si esto es uno de los mecanismos, como dices, que puede estar mediando los efectos en la plastilla sináptica, sin duda, sí, sí. ok. Y otra pregunta, ¿cuánto tiempo se administró el delta 9 THC? Porque observé que en los machos es donde aumentaba la exposición al THC, ¿cierto? Cuando administramos como hicimos el protocolo el protocolo de Barnes son 5 días, ¿vale? 4 días, 4 ensayos por día, ¿vale? 4 ensayos consecutivos. Entonces el THC administramos al final del último ensayo. Entonces cuando el animal ya se va a dormir, digamos, cuando se va a su casa, es cuando inyectamos. Y así dejamos 24 horas para que los potenciales efectos motores, los controles, etcétera, se vayan y se queda nada más para que al siguiente día el animal pueda moverse de manera normal, ¿no? Y tener el efecto amnésico puro, digamos, ¿no? Sí, me llamó la atención esto porque se ha reportado que exposiciones crónicas a delta 9 u otros cannabinoides disminuyen el CB1 y acá ustedes encuentran un aumento del CB1. Yes, yes. Aunque siempre esto de crónico y semicrónico me resulta muy difícil comprender. ¿Hasta qué punto es semicrónico, hasta qué punto es crónico, ¿no? Dos administraciones, ¿qué es? ¿Dos administraciones es crónico o semicrónico? ¿Tres? ¿Cuánto es? Es un poco complicado. Pero es cierto, es muy variable, puede ser muy variable. Entonces, al menos como nuestros resultados indican que 4 administraciones, que fueron las 4 veces que inyectamos, ¿no? Produce este efecto. Eso no quiere decir que al menos, si a lo mejor a la quinta administración podemos ver el efecto contrario, ¿no? Entonces, al menos hasta ahora, esto, digamos, es para decir, en esta ventana, que es cuando el animal está resolviendo el laberinto de Barnes, ¿no? Tenemos potencialmente este aumento, ¿no? Lo que pase después o antes ya es otra cosa. Ok, bueno, Nosotros sería hemos toda la explicación. administrado Así es. por 30 días un agonista del CB1, Edgar. De Ujú. hecho, hizo los experimentos aquí, Rodolfo, quien te está preguntando ahorita, Sí, sí. 30 días continuos de una dosis que creemos que es baja, 20 microgramos por kilogramo de peso de ASEA, Sí. no de THC, de ASEA. Acuérdate que tiene una constante afinidad mucho más alta que Eso es, THC. el THC, sí, sí, sí. Pero, y lo que hemos visto es de que sí baja el receptor, bueno, en donde lo hemos estudiado, ¿verdad? Que fue más que nada en el núcleo accumbens y en la amígdala central, ¿no? Nice, ok. Pero es mucho más potente administrar el ASEA intermitentemente, es decir, en un grupo hicimos 20 microgramos diarios por 30 días y en otro grupo hicimos 100 microgramos cada quinto día.
¿sí? Entonces, esta administración intermitente fue mucho más poderosa en inducir los cambios en el CB1 CB1. en estas dos estructuras. En fin, a eso nosotros le llamamos crónicos, sí, a Sí, esa sí, sí, parte. sí, 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 Sí. sí. Creo que ahí sí tendríamos cierto fundamento de llamarle crónico. Pero bueno, perdón, Rodolfo, te interrumpí y nada más porque quería comentar esta parte también de los cambios del CB1. Sí, 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 obviamente lo que, por ejemplo, no, si el efecto, por ejemplo, que si hubiera hecho el mismo experimento con el ASEA, a lo mejor veríamos lo contrario, ¿no? En este caso, Claro, como sabemos que es el THC relativamente sucio, ¿no? Porque no solamente con CB1, sino también tiene otros targets, ¿no? sí. Es un poco más complicado de explicar en ese sentido, ¿no? En el caso de la ASEA, obviamente sabemos que es, al menos mucho más selectivo, es más, eh, no sé si más fácil, pero al menos más, sí, quizá más fácil de interpretar, decir, ok, CB1, pum, 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 más sensibilización, desensibilización, etcétera, etcétera. Edgar, Eh, adelante, por favor. Rodolfo, adelante. Otra pregunta, sí, perdón. Sabemos que el CB1 también se expresa en la microglía. ¿Ustedes han probado alguna manipulación para eliminar el CB1 de la microglía y ver cuál es el efecto en estos parámetros conductuales? Y este paper del segundo de la microglía, este paper es un paper, primero. Lo digo así porque esos trabajos, yo estaba involucrado ahí cuando estaba en Burdeos, cuando empezaron a desarrollar eso, y era impresionantemente difícil ver el CB1 de la microglía. Es muy difícil todavía. No quiere decir que no exista, pero esa baja expresión lo hace mucho más complicado de estudiar y desarrollar las herramientas, ¿no? Entonces, este paper que salió hace 2 años, el año pasado, no recuerdo, todos esos experimentos se comenzaron hace prácticamente 10 años, ¿no? Entonces, es para encontrarla, porque, por ejemplo, con los astrocitos, ¿no? Simplemente para poner uno en paralelo, ¿no? El CB1 de los astrocitos también los niveles son muy, muy bajos, ¿no? Para realmente detectarlo ahí, tenemos que ir a microscopía electrónica, ¿no? Entonces, muchas veces en esa microscopía electrónica, en los cortes que tienes, a lo mejor no encuentras un astrocito con CB1, ¿no? Pero eso no quiere decir que no haya. Te vas a más cortes y vas a encontrar un porcentaje tal, 20, 30% de CB1 en astrocitos, ¿no? De nuevo, con la microglía seguramente, yo creo que sí hay, pero en una proporción muy baja. Sin embargo, ahí se combinan dos dificultades. Primero, la baja expresión del CB1 en la microglía, potencial baja expresión del CB1 en la microglía, y la dificultad de estudiar la microglía, en el sentido de la dificultad para desarrollar vectores virales que vayan directamente, que sean específicos y selectivos de la microglía. Porque hay algunos, hemos intentado, tratamos de desarrollar unos, pero son muy difíciles de que sea selectivo, ¿vale? No quiere decir que seguramente en un par de años ya lo tendremos, pero sí sería fantástico. Primero, corroborar estar 200% seguro de que el CB1 está en la microglía, ¿no? Y tener una herramienta mucho más fiable para poder manipular la microglía. Vale, pues son todas mis preguntas. Gracias, Edgar. Gracias. Alejandra, creo que hay algo por ahí en Facebook. Podemos Sí, ver bueno, ¿hay alguno? sí, O, hay uno, te lo hago, Edgar, y bueno, Sí. ¿qué dices? Es de Alma Delia. En personas con uso crónico, me imagino que de alguna sustancia, no sé si se refiere a marihuana, ¿puede haber alguna reversibilidad en las afecciones de memoria y aprendizaje? o sea, por lo que has visto en animales, a lo mejor podrías ver si hay algo de reversibilidad en Sí, los sin procesos. duda, sin duda. Eso obviamente es una pregunta totalmente válida. ¿Hasta cuándo? Si el efecto, yo diría que si recuerdan la gráfica, el efecto del THC en machos al menos, el efecto amnésico, va un poquito a la baja, como que obviamente el comportamiento del sistema se va adaptando a esa droga, digamos, en este caso el THC, y parece ver poco a poco, aunque la curva de aprendizaje nunca se llega a los niveles del control, pero sí que va bajando poquito, ¿no? Entonces, obviamente, como dicen, si probáramos esto durante una semana más, digamos, a lo mejor yo creo, casi estoy seguro que el animal recuperaría el aprendizaje, ¿no? Pero de nuevo,
En este caso, ¿hasta qué punto esas 4 dosis, esas 4 inyecciones lo podría llamar crónico? En este caso, no sé, no sé. Pero Digamos, Edgar, yo creo que podríamos pensar que la pregunta va en que tú les das 4 dosis, vamos a decir, das el tratamiento, globalmente ves una caída de la memoria, pero ¿qué tal si lo dejas recuperarse de ese sí, tratamiento? ujú. Ese es, Sí, ¿y sí, has sí, visto sí. algo de eso? No, no sé, no sé. La pregunta es no sé. Yo diría, mi hipótesis es que yo diría que sí se recupera. Por Sí, lo que veo incluso después con la 4ª dosis eh, de THC, ¿no? Que se va un eh, poquito, claro, empieza a aprender, ¿no? Digamos. Se empieza a sí. habituar, ¿no? No sé si la palabra, pero yo diría que sí. Sí, sí, sí. Y considerando, perdón, nada más para añadir, Sí, considerando que obviamente el CB1, el THC, el CB1 en general, digamos, que es donde creemos que está haciendo el efecto el THC, es un elemento importante que participa pero no es el único involucrado en el claro. aprendizaje de memoria, ¿no? Entonces, uno de los participantes. Obviamente, sabemos que hay mecanismos compensadores que cuando un sistema está dañado, hay otro que a lo mejor toma tiempo, pero toma el mando, ¿no? Toma el Claro, control y poco a poco se va adaptando a estos claro. nuevos contextos. Sí, fantástico. Edgar, perdón, antes de que yo le dé la Dime. palabra a alguien más, pero sí me gustaría, ¿podrías resumir un poquitito la diferencia que encontraste entre machos y hembras en tus pruebas conductuales, que más que nada el Barnes y el de Yes, reconocimiento de objetos? yes. Entonces, prácticamente, en machos, empezamos por machos. En machos, si le quitamos el CB1 de las neuronas, ¿no? Ahí vemos el efecto más importante en cuanto a las estrategias, ¿no? En Sí, machos, si le quitamos el CB1 de las neuronas, vemos el efecto en las estrategias, pero no en el aprendizaje en la memoria. Es decir, la curva de aprendizaje, el tiempo que tardan en resolver la prueba es el mismo que los controles, ¿no? sí, Simplemente jamás o no llegan a consolidar la estrategia espacial, ¿vale? sí, Entonces utilizan otro tipo de estrategia que puede ser un mix entre serial y random, pero la estrategia espacial no se consolida. Resuelven igual que los controles, pero no se consolida. Si le quitamos el CB1 de en astrocitos, ¿no? De las células gliales, ahí sí que vemos un efecto a nivel del aprendizaje de la memoria, los 3 primeros días, digamos, ¿no? Después se va recuperando, pero vemos el principal efecto ahí, que obviamente después se ve reflejado en la poca consolidación de la memoria, de la estrategia espacial, ¿no? Pero con sí. un principal efecto a nivel del aprendizaje de la memoria, ¿no? Ujú. Obviamente porque se va retrasado. Lo que pasa con hembras es que si le quitamos el CB1 de las neuronas del hipocampo en hembras, no tenemos efecto, ¿no? Primero, porque las hembras per se no resuelven de manera espacial, sino resuelven más de manera serial, ¿no? Entonces, la estrategia principal utilizada por las hembras no se ve afectada, ¿no? Entonces, en el hipocampo, que es donde creemos que es la estrategia, es el locus de la parte espacial, es el macho donde está afectado, pero no en hembras, ¿no? Porque ya de por sí la estrategia que usada por las hembras no se ve afectada. Sin embargo, si le quitamos el segundo de astrocitos, ¿no? En hembras, esta vez, lo vemos lo mismo que en machos. Vemos el efecto principal en el aprendizaje de la memoria, que después obviamente se ve afectado en la parte de las estrategias, ¿no? Pero principalmente en aprendizaje, ¿no? Entonces, a nivel global, digamos que el CB1 en los astrocitos, tanto de machos como en hembras, participa más en cómo el animal aprende, ¿no? O consolida o lo que sea, pero en el aprendizaje de la memoria. Y el CB1 neuronal, al menos en el caso de los machos, participa en cómo el animal aprende, es decir, cómo resuelve la tarea, ¿no? Pero en machos, ¿no? Entonces, eso no quiere decir, por ejemplo, que si fuéramos ahora a una de las estructuras que está más relacionada con la serial, que es, por ejemplo, el estriado, ¿no? En hembras, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí sí veríamos el efecto principal, ¿no? En el desarrollo de la estrategia, ¿no? Entonces, yo creo que va a depender, obviamente, de qué estructura estemos interrogando, ¿no? Y de qué tipo celular, ¿no? Y en dónde, si son machos o si son hembras, ¿no? Edgar, nada más para completar mi pregunta Sí. y que ya mencionaste pues una buena parte, pero tú sabes, yo lo pregunto desde la total ignorancia, ¿eh? Si en modelos ecológicos o de alguna manera que reflejen cómo sería ecológicamente, si las hembras son menos, digamos, aventuradas al espacio que los machos. O sea, para ponerlo en términos más claros, en el humano se ha dicho que el hombre es el cazador y sale y se aleja de la aldea, mientras que la mujer recolectora está cerca de la aldea. Entonces, lo digo porque pues ya ves el hipocampo siendo el Sí, sí, sí. GPS
¿verdad? Si tiene que ver. Para ser honesto, a nivel digamos, sistemático, no podría darte un estudio directamente, decir, esto lo hacen así. Obviamente, es como es más a nivel anecdótico, y esto es gran parte por nuestra culpa, en el sentido de que la ciencia, la neurociencia ha estado muy masculinizada durante muchísimo tiempo, desde el principio prácticamente. Entonces, realmente no hay tantas referencias a las que podamos acudir para decir, a lo mejor estos estudios se han hecho en hembras o en mujeres, etcétera, ¿no? Sí. Afortunadamente creo que esto está cambiando poco a poco, y creo que podemos contribuir de decir, al menos tratar de considerar, decir que lo que encontramos aquí es en machos y no en hembras, ¿no? Decir realmente estar específico que solamente es en machos y no en hembras, porque realmente el comportamiento puede ser muy distinto, ¿no? Sí, bueno, de hecho el comportamiento estás mostrando que es distinto porque mientras los Total. machos tienden a resolver al final del Sí, sí, entrenamiento por espacial, sí, las sí, sí. hembras se mantienen en Total. serial, ¿verdad? Y lo más curioso es que este efecto lo hemos reproducido en diferentes modelos, tanto en colaboración con otros investigadores aquí, en diferentes condiciones, en diferentes edades, en diferentes contextos. Es siempre el mismo efecto. Las hembras siempre de una manera y los machos de otra, ¿no? Mm. Es súper claro. No sé si haya más comentarios por ahí, preguntas, por Yo tengo unas favor. preguntas, Sí, Sí, adelante. ¿sí? Bueno, me interesa mucho bueno, ante todo, gracias por la presentación, la verdad, me gustó mucho. Comparto tu pasión del CB1, entonces me ujú, puso bastante feliz. Me interesó mucho uno de los últimos proyectos que presentaste, era optogenética en la corteza sí. prefrontal. Bueno, mi primera pregunta es si el virus era específico a un tipo de neurona. O sea, No, sí, sí, era synapsin channel rhodopsin, era todas las neuronas. todas las neuronas. Ok, está interesante. Ok, bien. Entonces, me interesó también qué implica la prueba conductual que utilizaron, porque es un Barnes modificado, involucra una recompensa. Sí. Entonces, mi pregunta es, ¿también se puede interpretar como un ensayo de búsqueda de recompensa? Sí, digamos, de la parte optogenética todavía no hemos saltado al cheeseboard, que es lo que dices. Sí, 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 sí. Pero hemos montado solamente el protocolo en el Open Field, que es de nuevo la prueba más sencilla, que era para ver que la estimulación, que el protocolo de estimulación que estuviéramos usando tuviera un efecto claro a nivel comportamental, ¿no? Entonces lo hemos visto ahora ya, tanto estimulando neuronas o astrocitos. Si estimulamos neuronas, aumentamos la locomoción, aumentamos los cruces, digamos, en el centro. Si estimulamos astrocitos, pasa lo contrario. Entonces, una vez sabiendo esto, ya podemos irnos al cheeseboard, y para ver, Mm. que es como dices, es la prueba que utilizamos basada en la recompensa. Y obviamente, gracias a la recompensa es que el animal puede saber que, ok, en este punto del espacio, ¿no? Es donde me van a dar algo de comer, algo rico, ¿no? Sí. Entonces, el hecho de que esté involucrada la recompensa no creo que sea un problema para estudiar la parte de memoria espacial o de referencia. Simplemente es un método, un medio para llegar a la pregunta, ¿no? Pero ya les Yo lo, contaré cuando montemos lo de optogenético con el cheeseboard, ¿no? Yo lo menciono porque bueno, ya finalizamos unos experimentos con Rodolfo. Lo que hicimos fue un knockdown en esta área al CB1 y Ujú, vimos que incrementa la búsqueda de drogas, específicamente ujú, ASEA, ujú, en CPP. mm, Entonces, menos CB1 en la corteza prefrontal medial incrementa la búsqueda. ok. Y entonces, y también a la par estamos viendo con O sea, electro, menos CB1 quiere decir entonces menos CB1 más liberación de neurotransmisor, ¿no? exacto. Y entonces, por electro, parece que esto sería un cambio por interneuronas. Ujú, ujú. De hecho, sí, o sea, Entonces, la hipótesis de ese proyecto es estudiar específicamente las interneuronas. Ahora estamos a la espera de que nos lleguen unos vectores virales específicamente para targetear las interneuronas en total, y mm, después poder al menos tratar de conseguir los ratones, los PBCRE, para utilizar para estudiar específicamente las neuronas parvalbúmina positivas, ¿no?
para ir por ahí, obviamente, porque relacionado con ese proyecto, que es más relacionado con la parte de esquizofrenia, behavior, etcétera, etcétera. Pero sí, lo de las interneuronas es fascinante. Y pues entonces va de la mano con lo que vemos nosotros. Si estimulamos directamente la corteza prefrontal con Opto, vemos el aumento en la locomoción, que a lo mejor es búsqueda, no podemos saberlo en este momento porque solamente es el open field, pero en otros contextos Sí. ya lo veremos. Que yo creo que sí es algo más de búsqueda, como dices, ¿eh? Sí, y eso es lo que espero, justamente esta Sí, área del sí, cerebro, cuando se activa, incrementa búsqueda, no sí, 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 solamente para el reforzador, pero para otras cosas. sí, 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 Y el CB1 está actuando como un freno. sí, Entonces, quitarle el CB1, pues fomentas búsqueda. sí, sí, sí. Ya no los presenté aquí, pero hemos también, de otra de las estructuras donde le hemos quitado el CB1 de las neuronas es la corteza prefrontal, específicamente de las neuronas. Y ahí donde vemos el efecto principal es en el componente emocional. Entonces, en las hembras, si le quitamos el CB1 de la prefrontal en hembras, vemos los mayores cambios en el comportamiento innato, emocional innato. Si le quitamos el CB1 en los machos de la prefrontal, es en el aprendizaje, ¿no? En el fear conditioning. Ok. Entonces ahí es donde se ven más afectados, ¿no? Entonces ya también ahí en esa, que esa ya obviamente da para otro proyecto más independiente, pues, pero más que la parte cognitiva, digamos, al menos con nuestros setups, vemos más afectados la parte emocional, tanto innata como aprendida, de manera diferencial si son machos o hembras, ¿no? Sí. Genial. Bien, Andrea, qué creo que emoción. tienes un comentario o una pregunta. Sí, primero, hola, Pero, Eddie. Hello. Bueno, qué gusto verte. Y está ah, padrísimo todo lo que haces, me encanta. gracias. Y para ser breve, porque sé que te tienes que ir en algún momento, Es para, oye, porque tengo que tomar el último bus de la sí, facultad. sí, 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 sí. No, no te apures. Para ser breve, pero me da mucho gusto verte. Igual. Mira, estabas mostrando diferencias entre machos y hembras y luego hiciste un experimento donde las ovarectomizaste Sí. y entonces digamos que responden un poco más similar a los machos, no igual, pero un poquito Sí, se sí, sí. parecen más. Ujú, ujú. La pregunta era si no sabes si hay algunos estudios en animales en la preadolescencia, machos y hembras, porque en la preadolescencia que todavía no tenemos tanta diferenciación, ¿no? Sí, A lo sí. mejor ya las estrategias son diferentes o igual y son las mismas, ¿no? Y después nos diferenciamos. Por eso era la pregunta, nada más. Y totalmente muy válida, porque no sé, o sea, obviamente las sobreactomías son ya en animales adultos, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, quizás, como dices, si lo hacemos desde antes, a lo mejor el efecto sea mucho más claro, quizás. Y a lo mejor sí, porque en colaboración tenemos un proyecto, bueno, vamos a comenzar un proyecto con un chico de Burdeos, en donde él está utilizando, también está viendo las diferencias entre machos y hembras, en ovaractomizadas y no ovaractomizadas, en Ok. relación con el CB1, pero en el consumo de Hi-Fi Diet, ¿no? Relacionado con obesidad. Entonces ahí sí que ve diferencias en cuándo Ujú. hace la ovaractomía para ver el efecto de la dieta Sí, en los sí, comportamientos sí. que investiga. Entonces, hace poco estuvo aquí y me hizo el mismo comentario para tratar de investigar nuevamente en qué momento del desarrollo puede ser Ah, el establecimiento, digamos, de la estrategia preferencial de un animal u otro, ¿no? Y si esto obviamente depende de la carga hormonal que tengan claro. las hembras en este caso, ¿no? Pero sí, de nuevo, es otro mundo de entrar, de nuevo, irse a la Sí, adolescencia o preadolescencia, estudiar otra cosa, pero sin duda, al menos como dices, el efecto no es tan claro, no se comportan tan similar como los machos, pero sí vemos como un pequeño switch ahí, ¿no? Que a lo ujú, mejor intentando diferentes tiempos puede ser más evidente, ¿no? Pero bueno, poco a poco vamos a ver cómo. Primero, obviamente, sí, porque estos experimentos se han hecho una vez, ¿no? Primero hay que sí. ver si lo podemos replicar y después ir hacia otro punto. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Edgar, Me ya te regalas. queremos dejar ir, pero vamos a darle chance a Sí, Mónica, por Sí, sí, favor, sí, solo, tranquilo. solo un minuto, lo Yes, prometo. Nada más para felicitarte, Edgar, me dio mucho gusto verte, aunque sea por este gracias. medio. Y nada más la pregunta, entonces, todos tus ratones que utilizas están en la adultez franca, o sea, son adultos maduros. Sí, sí, Sí.
La cirugía, las inyecciones las comienza a hacer a las 7 semanas. Ok, De 7 a 8 semanas, obviamente depende del lote de animales. 7 y 9 semanas, para ser honestos, porque después obviamente es muy diferente, ¿verdad? 7 y 9 semanas. claro, claro. Bueno, pues porque estoy acá trabajando con adolescentes y viejitos, ratas, obviamente, Sí, sí, viejitas, sí, 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 viejitos. sí. Entonces, igual ya me espero que va a haber un montón de diferencias, ¿no? En todas esta expresión ontogénica del CB1. Yo creo que Y sí. Yo, en cuestión de los ratones viejitos, no tengo, yo personal no tengo datos relacionados con el CB1, pero sí en Walters, digamos, viejos, con relación con el laberinto de Barnes, ¿no? Y obviamente se ve el deterioro, no se ve tanto en el tiempo en que el animal resuelve, pero sí obviamente en el cambio de estrategia. Entonces, los claro, machos, obviamente, la estrategia espacial se ve reducida, ¿no? claro, claro. Pero lo más impresionante es que siguen aprendiendo, o sea, de una u Sí, otra manera resuelven la tarea, lo que es sí. impresionante, ¿no? Sí, es lo que me he encontrado acá con las ratas. Lo resuelven, se tardan un poquito más, pero lo Total. resuelven, Sí, ¿no? sí, 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 Y sí. es esperanzador. Bueno, no te quito el tiempo, Edgar. Muchísimas No, hombre, felicidades. gracias. Bye. Bye. A mí me gusta eso que dices porque pues, entonces no hay excusa para ser burros, ¿verdad? O sea, simplemente hay que seguir estudiando y vamos a aprender, ¿no? Lo Claro, digo, es que es eso, es digo que por mí. a lo mejor muchas veces confundimos el aprendizaje y la memoria con las estrategias o cómo resolver tareas, ¿no? Sí, Pues Podemos, sí, podemos llegar, lo que decía al principio, podemos llegar de un punto A a un punto B de mil y una sí, formas, ¿no? exacto, No, exacto. no tiene que ser una peor peor que la otra, ¿no? Tanto la estrategia serial como la estrategia espacial puede tomar el mismo tiempo en ejecución Cierto, y el objetivo es el mismo, cierto. los animales cumplen el mismo objetivo, ¿no? Y Es aunque tomara simplemente, más tiempo, de todas maneras es útil, ¿no? Es y de adaptativa. todas maneras es útil, sí, pero los tiempos, los tiempos son mínimos, las diferencias son mínimos, ¿no? Y Sí, como me gusta verlo es que revelar este tipo de estrategias es como revelar un poco la personalidad de cada ratón, porque cada ratón, en general, digamos, se comportan como población, los machos presentan más espacial que las hembras, ¿no? Pero hay machos que resuelven más serial, ¿no? Eso sí, como una hembra, ¿no? Y van sí, mezclando así, pero como población va así. Entonces, estudiar estas diferencias individuales de cómo un animal decide, digamos, o lo trae ya en sus genes, decir cómo resuelve una tarea de una manera u otra y se mantiene así durante toda la tarea, es súper bonito. Y cierto, que cierto. ahí tal vez habría que ver si hay correlación entre la expresión de los receptores, ¿no? Con el Total, tipo total, sí, sí, sí. de De nuevo, sí, estrategia. sí, sí, total, total, sí, sí, sí. Lo que estamos haciendo, o que queremos hacer, obviamente, es, al menos en los animales que tenemos con la de lesión, tratar de ver, por ejemplo, si la de lesión del CB1 está más en la parte piramidal o interneuronas, tratar de correlacionar esto con la estrategia principal que utilizan los animales, ¿no? Mm. Eh, Edgar, es que se me puede escapar, es que tú lo mencionaste muy tangencialmente porque estás iniciando, entendí, un proyecto sí. sobre animales obesos, ¿no? Vamos a, digamos, es Sí, vas a colaboración con empezarlo. este, Bueno, sí. pero de todas maneras, dentro del contexto y como participaste en el reconocimiento del CB1 mitocondrial, pregunto que si sujetos obesos de cualquier especie tienen cambios en el CB1 mitocondrial, que sepas. No, No, ¿verdad? no sabemos, no No se ha sabemos. estudiado, ¿verdad? No, Eso es nada. muy No, interesante, porque digo, no. si lo combinamos con el gasto energético Sí, sí, por sí. Lo, mitocondrial, lo que sí se sabe, al menos hay un par de estudios en ratones utilizando, de hecho, el grupo de Daniela Cota, de ahí de Burdeos, ajá, creo que está estudiando estos, combinación con los ratones estos que tenemos, los Delta N22, ¿no? Que solamente expresan en la plasma membrane, pero lo utilizan específicamente en el hipotálamo, ¿no? En el arcuato y todo eso. Entonces ellos han visto, por ejemplo, ahí que la expresión de este CB1 no recuerdo si es, si es el membranal o el mitocondrial, pero en uno de estos dos, si se expresa en neuronas POMC o neuropéptido o NPY, ¿no? Digamos, puede sesgar el alto consumo energético o no, ¿no? Entonces, es uno de los primeros que estudios, pues, que puede indicar que el CB1 mitocondrial, o más bien la expresión diferencial del CB1
ya sea intracelular o a nivel de plasma membrana, puede sesgar el comportamiento de alto contenido, de alto contenido energético, ¿no? Mm, Bueno, y nada más por tal vez un poquito matizar también tu pensamiento. eh, Le voy a pedir a Mónica que te envíe su paper que acaba de publicar este año sobre hipocampo CB1 y una prueba de evaluación temporal del reforzador. ¿Vale? Y creo que merece la pena que le eches un ojito porque Vale. que es un bonito resultado que está mostrando Mónica sobre la conducta de adolescentes y adultos de expresión de CB1 en el hipocampo y esta tarea de descuento temporal del reforzador, ¿no? Muy bien, perfecto. Sí, sí, claro, claro. Edgar, un Pues ya está. gustazo, un abrazo. Igual, Me hace muy feliz verte y ver todo lo que igualmente. estás haciendo. Me encanta. Gracias. Ya no voy a dar chance de que te sigan preguntando, Bueno, pero si tienen más preguntas, no sé si puede pasar mi correo o lo que sea y vemos exacto, cómo. eso. ¿Vale? Si me lo preguntan a mí, lo voy a compartir tu correo Sí, al sí, cabo sí, del claro. público, no es el que pones en los papers. Y yo también te desvío Perfecto. preguntas que se hagan, ¿sale? Venga. Pues un Pues muchas abrazo, gracias que estés y muy espero la bien. invitación para el siguiente año entonces para contarles los de la Exacto, avícola. para la Ya segunda parte. está. Eso es, Estamos pendientes, ¿eh? De todas eso es. maneras, vamos viendo si las publicas. Eso es. Venga, pues. Ahora Gracias sí, a Gracias, todos. Eli. Chao, chao. abrazo. Abrazos. Igual. Bye.